Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, ya ves que somos un poquito torpes de voz, un poquito torpes con el piano, un poquito torpes todavía con el ordenador, un poquito torpes en todo, pero todo lo hacemos para ti, Señor. Y intentamos esforzarnos y cada vez hacerlo mejor, porque lo hacemos para ti, Señor. Y te queremos pedir, Padre, que en el día de hoy, Padre, tú me des palabra para predicar tu palabra. No palabra de hombres, sino tu palabra que nos dejaste escrita hace 2000 años para que sea nuestra verdad, para que nosotros sepamos quién eres tú y cuál es tu voluntad para nosotros, para conocer los tiempos, para conocer las sazones, para conocer tu voluntad y para conocerlo todo, porque toda tu revelación la dejaste escrita. No hay revelaciones nuevas, porque si no, la Biblia tendría que todavía ser incrementada. Sin embargo, tú nos la has dejado toda completa. Y como tú dices en Isaías, que todavía después, cuando Jesús vendrá a este mundo a reinar en su segunda venida, todo el mundo iremos al monte de Jerusalén a escucharlo, porque Él continuará enseñándonos tu palabra, Padre. Así que te pedimos de que tú prepares nuestros corazones, de que tu semilla caiga, la semilla caiga en un corazón bueno, en un corazón preparado para dar fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El misterio de los 10 cuernos. El misterio de los 10 cuernos. ¿Amén? Amén. El misterio de los 10 cuernos. En Lucas, no creo que lo busques. En Lucas, en el capítulo 12 y versículos del 54 al 57, que no lo vamos a leer, pero simplemente por si lo queréis apuntar. Aquí Jesús está reprendiendo a los fariseos porque dice que no entienden el tiempo que están viviendo. Ven las nubes y dicen va a llover, pero no entienden el tiempo que están viviendo. Porque el Mesías había llegado. Jesús estaba en la tierra. Y como le dijo a Juan el Bautista, los ciegos ven, los cojos caminan, los muertos resucitan, los sordos oyen. Estos eran señales indubitables de que el Mesías había llegado a este mundo para salvarnos. Pero la gente no lo entendió, no reconoció los tiempos. Y en estos estudios que estamos haciendo sobre los misterios de Dios, y más específicamente todavía en el de hoy, porque cada vez estamos subiendo un escalón hasta llegar al final, a la llegada de Cristo. Y en el escalón de hoy nos centraremos en conocer más si realmente los tiempos que estamos viviendo son estos tiempos que proclama la Biblia, que están precediendo a la gran tribulación de 7 años que sufrirá el mundo entero. Una tribulación donde la ira de Dios será derramada de una forma tremenda, donde 3/4 partes del mundo van a fallecer de una forma sufriendo y pasándolo muy mal, donde la gran mayoría están preparados para irse al lago de fuego, y donde su amada iglesia, antes que todo esto acontezca, será arrebatada a los cielos. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 17. Si os acordáis, en el último estudio, en el último misterio, hablamos
de las tres Babilonias. Apocalipsis, capítulo 17 y versículo 3. Hablamos extensamente de las tres Babilonias. La Babilonia religiosa, la Babilonia comercial y la Babilonia espiritual, que así se le llamó a la ciudad de Jerusalén, que la Biblia la compara con Sodoma y con Gomorra. Y vamos a leer ahora en Apocalipsis capítulo 3, 17, versículo 3. Sí. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia. Esto lo vimos en el estudio anterior. La mujer sabemos que es una ciudad, no vamos a discutir más. Sabemos que es Babilonia la religiosa, sabemos que es el Vaticano en Roma. Y esta mujer, esta ciudad, como dice el versículo 18, estaba sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y hoy vamos a ver quién son estas 10 cuernos y lo que significan. Lo que está claro, que hay que entender, que esta bestia no es el anticristo. Esta bestia es un espíritu que ya existía antes, que en el tiempo de Juan no era, pero que ha de subir del abismo. O sea, que es un espíritu que había en tiempos antiguos y que este espíritu entrará dentro de un hombre que ya está preparado para recibirlo y, digámoslo así, será bautizado con este espíritu, con esta bestia, y cuando este ser que esté con esta bestia dentro de él, será cuando surgirá, que empezarán los 7 años de la gran tribulación o de la tribulación primero. Vamos a ver lo que significan las 7 cabezas, primero que todo. Y las 7 cabezas lo vemos en los versículos 9, donde estás en el mismo sitio, versículo 9. Apocalipsis, capítulo 17 y versículo 9. Dice así: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Pero también, dice el versículo 10, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Vemos aquí 7 cabezas, que significa 7 reyes. Está diciendo Juan, cuando Juan escribió esto, fue en el primer siglo de nuestra era después de Jesucristo. Y para que entendamos y nos pongamos en el lugar de Juan, hace 2000 años, le dice el ángel: 5 de estos reinados han caído, y uno es. Estamos hablando de reinados antisemíticos en contra del pueblo de Israel, porque la Biblia se centra proféticamente en el pueblo de Israel. Aunque a Dios le interesa todo lo que acontece en el mundo, la Biblia simplemente es el pueblo de Israel, digámoslo así, que Dios ha puesto toda su voluntad expresada al mundo a través de un pueblo, y este es el pueblo de Israel. Entonces nosotros nos tenemos que basar siempre todo lo que le acontezca y lo que ha acontecido y le acontecerá al pueblo de Israel, porque en esto se basan las profecías, no en América, no en España, no en Italia, no en Francia, sino en Israel, ¿de acuerdo? Y teniendo esto en mente, vamos a ver estos 5 reinos, que dice aquí, 5 reinos han caído.
¿Y qué 5 reinos han caído antes de Juan que eran contra el pueblo de Israel? Pues el primero, Egipto. ¿Os acordáis que el pueblo de Israel estuvo 400 años en Egipto? El segundo, Asiria, cuando los asirios entraron en Israel y se llevaron cautivos a 10 tribus. El tercero, los babilonios, cuando el rey Nabucodonosor entró y se llevó las otras 2 tribus que quedaban, entre ellos el profeta Daniel, el profeta Ezequiel. Después de Nabucodonosor, de los babilonios, vinieron los medos y los persas. Este es el cuarto. Y el quinto, los griegos. Si quieres poner el mapa, porque así se verá mejor. El quinto son los griegos. Entonces tenemos 5 ya han caído: Egipto, Siria, Babilonia, medos y griegos. Uno es, ¿cuál reino estaba gobernando cuando estaba el apóstol Juan? Los romanos, el imperio romano. ¿Veis? Y el otro, la séptima cabeza, aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. El versículo... Muy bien, esto es lo que referente a las 7 cabezas, para que nos situemos, porque todo esto luego nosotros necesitaremos saber para saber qué países son los que forman la confederación de 10 países. Y dice así, el versículo 11, y la bestia que era y no es, ¿veis? La bestia es el espíritu que era, pero que en tiempos de Juan no era todavía, es también el octavo, o sea, el octavo reino que ha de venir, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Estos 10 reyes que aún no han recibido reino y que son la séptima cabeza, yo les he llamado el imperio de la unión. No el imperio globalista, de la globalización o del globalismo, no, el imperio de la unión. Y lo voy a explicar claro, vamos a ir despacito para que lo entendamos bien. ¿Cuál es este imperio que actualmente ya está casi formado a nuestros ojos y no lo hemos visto? Ya casi está formado y veremos qué países van a estar metidos en ese imperio. Se llama el imperio de la unión, que es el séptimo imperio, y el octavo será el imperio del anticristo, en que ya es el último imperio que durará 3 años y medio en su poder y donde devastará completamente la tierra. Para que entendamos bien el Apocalipsis, tenemos que conocer el libro de Daniel, porque Daniel y el Apocalipsis son 2 libros que van paralelos. Porque si aquí te dice cuernos, para saber lo que son los cuernos tenemos que irnos a Daniel. No mi imaginación o lo que yo pienso, o si anoche cené una pizza y hoy creo que los cuernos es a saber lo que. O si mañana se me presenta un ángel y me dice que los cuernos es a saber lo que no sé qué. Esto lo conocemos muy bien, que está pasando hoy en día en muchas iglesias, donde en vez de basar su fe en la palabra de Dios, basan su fe en los sueños y en las interpretaciones de otros hombres y en las palabras que vienen de boca de otros hombres en vez de las palabras que vienen de Dios. Y todo el mundo tiene la Biblia, pero no todo el mundo hace caso a la Biblia. ¿De acuerdo? O sea, es importante que conozcamos quiénes somos, dónde estamos y a quién estamos sirviendo. Porque nuestro Dios ya nos lo dejó todo por escrito y todo marcado en la Biblia. No es nuestra imaginación, sino lo que está escrito en la Biblia. Y digámoslo así, interpretado bajo los parámetros de la Biblia, tal como dice Pedro. La profecía no es de interpretación propia, sino que la santa palabra misma es la que lo interpreta. Así que, en el capítulo 2 de Daniel, no busques. Bueno, de momento no.
Pues ya está. El mapa sí, por favor. Ah, no, El mapa sí, ese no lo quites. De acuerdo. Porque yo voy a explicar brevemente el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor en el capítulo 2. Y aunque vaya a leer algún versículo suelto, pues tenéis la Biblia y me acompañáis. No quiero quitar el mapa, no quiero quitar el mapa porque aquí vosotros podéis ver lo que está saliendo. Veis que hay una estatua. Esta estatua, después hay 4 imperios aquí a los lados y luego 4 bestias. Entonces ahora vamos a explicar concretamente lo que significa esto. Y cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que nadie se lo podía explicar, y Daniel, en el versículo 28, le dice al rey Nabucodonosor: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días, o sea, en los últimos días de la humanidad. Sí que parte de esta profecía empezó con el rey Nabucodonosor, pero esta profecía estaba llegando hasta el final de todos los tiempos, hasta la segunda venida de Cristo. Y tenemos una estatua, porque el rey Nabucodonosor soñó con una estatua tremenda, con una cabeza de oro. Y esta, mira, voy a hacer algo que no es pero que será mucho mejor. Miradme, a ver. Aquí tenemos la estatua del rey Nabucodonosor. Y él tuvo un sueño de esta estatua. Y en esta estatua tenía la cabeza de oro. Y dice la Biblia, y lo explica así, que la cabeza de oro es el imperio babilónico, que gobernó desde los años 605 al 539 antes de Cristo. Después tenía el pecho y los brazos de plata, que era el imperio medo-persa que invadió el imperio babilónico y que duró de los años 539 hasta el año 331. Y este imperio fue invadido por el imperio griego, como vemos aquí, que es la barriga y los lomos, como si dijéramos, la parte de aquí, ¿vale? Y duró desde el año 331 hasta el 168 antes de Cristo. Y fue invadido por el Imperio Romano. Y el Imperio Romano son las 2 piernas de hierro. Juntamente, llega hasta los tobillos, que empezó en el año 168 antes de Cristo hasta nuestros días. Porque el Imperio Romano todavía existe en nuestros días. Ahora daré la explicación. Y por último, tenemos el último imperio, que yo le he llamado el Imperio de la Unión, donde está formado por hierro y barro unido, y es la base de la estatua. Y de allí salen 10 dedos, que representan los 10 cuernos que hemos visto en Apocalipsis. Estos 10 dedos son 10 países que surgen de toda esta estatua. Y dice Daniel que el rey Nabucodonosor vio una piedra no cortada por hombre que venía y que caía en los pies y desmenuzaba el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Eso es lo que dice la profecía sobre la estatua del rey Nabucodonosor. Esta profecía no se la dio Dios a Daniel, porque es una profecía demasiado importante en la Biblia. Y ahora vosotros podéis pensar de que Dios, el profeta Daniel, era un profeta muy importante en el Antiguo Testamento, y él tenía que haber recibido esta profecía. Sin embargo,
sin embargo, la recibió el rey Nabucodonosor para dar a entender Dios de que esta profecía la había recibido un rey que gobernaba y que Dios lo comparó con el oro, como la cabeza de la estatua, y que quedó escrito este sueño y su interpretación. O sea que no estamos hablando de un mito, ni estamos hablando de un cuento, ni estamos hablando de nada. Estamos hablando de hechos históricos que pasaron con el rey Nabucodonosor. ¿Se ha apagado, puede ser? Ah, no, ya está. No, nada. Con el rey Nabucodonosor. Perdonad, hermanos. He dicho que las piernas, que lo veis aquí, las piernas que son el Imperio Romano. ¿Y por qué sabemos que sabemos que es el Imperio Romano? Primero, porque el Imperio griego fue devastado fue conquistado por el Imperio Romano, ¿ya? Pero luego sabemos que el Imperio Romano se dividió en dos. En el año 395, el Imperio Romano se dividió por el emperador Teodosio entre el Imperio Occidental, con su capital en Roma, y el Imperio Occidental con su capital en Constantinopla. Constantinopla está en Turquía, lo que hoy es Estambul, que no existe como el nombre de Constantinopla. Eso está en Turquía. Muy bien. Pero, y la gran mayoría de teólogos dicen que los dedos de los pies salen del Imperio Romano de estas dos divisiones, o sea, 5 países de Occidente y 5 países de Oriente. Pero yo no es que no esté de acuerdo, ni que esté de acuerdo, pero tengo otra visión teológica diferente, en que da explicación muchas cosas que las otras teorías o las otras teologías sobre esta profecía no pueden contestar como yo voy a dar respuesta. Vamos a entenderlo bien. El Imperio Romano se dividió de dos formas, y todos estaréis de acuerdo conmigo. Se dividió primero entre el Imperio Occidental y el Oriental, pero también se dividió entre el Imperio político y religioso, que pasó en el año 300 bajo el emperador Teodosio, cuando el Imperio Romano pasó a ser el Imperio Sacro Romano, o sea, religioso. ¿Veis? Como también hay otra división de las piernas que se pueden considerar entre una pierna la religión y otra pierna lo que sería el poder político. ¿Veis cómo esta división, que muchos teólogos no la contemplan, pero que si vamos a profundizar y vamos a escarbar y vamos a ver la Biblia que nos saca de esta división? Muy bien. O sea, que hasta el año 380, una pierna era el poder político, que era el poder militar, el poder económico y el poder imperialista. Y en el año 380, cuando fue el imperio religioso, entonces su capital fue al Vaticano. No perdió su poder, siguió teniendo su poder sobre los demás reinos de la tierra, pero de una forma diferente. Ahora actuaba a través de las religiones. Acordémonos que en Europa, en Alemania, en España, en Francia, los reyes no se podían casar sin la autoridad del Vaticano. ¿Veis? La bestia estaba gobernando, o sea, la mujer estaba gobernando sobre el poder político. Esta bestia que sube del abismo, pero que todavía no tiene autoridad. Porque todavía no se ha formado los 10 países, todavía no se ha formado el imperio de la Unión, pero ya la mujer está sentada sobre ella. ¿Lo veis?
Ya empieza a tomar forma esto. Daniel 2, vamos a leer 2 versículos. Sí, ahora sí, Daniel capítulo 2, del 41 al 43. Voy despacito para que nadie se pierda. Y sí que es interesante de que si tenéis alguna duda o algo, me lo hagáis saber después, ¿eh? Y lo podéis volver a ver este vídeo, porque es muy interesante lo que las conclusiones que vamos a sacar bíblicamente, estamos hablando. No porque anoche yo cené una pizza, ¿eh? Ni porque vino un ángel y me lo mostró y tuve un sueño, tampoco, ¿eh? Simplemente estudiando la Biblia de una forma exegética, podemos llegar a estas conclusiones de la profecía. Y otra cosa, no quiere decir que lo que diga Daniel, como se decía antes, va a misa, no, porque las profecías ya fueron complicadas en su tiempo. Cuando estaba Jesús con ellos no lo entendieron. Nosotros, pues ver las profecías que van a venir también son muy complicadas. Y hay muchos versículos y depende, la interpretación se puede cambiar todo. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver lo que dice Daniel, capítulo 2, versículo 41 al 43. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido y de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. No será un reino unido. Muchos pastores están diciendo que la globalización es el imperio final, todos unidos. Sin embargo, aquí nos habla de un reino dividido, no un reino unido. Continuamos. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, o sea, algo del poder militar, del poder político de una de las piernas, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Versículo 42. No me quiero perder. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Seguimos. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. ¿Lo veis? Como no hay una unión, muchos dicen que la Unión Europea es este futuro reino que va a surgir. No. Dice que aquí no se unirán el uno con el otro. Serán 10 países independientes, con alianzas. Vamos a ver lo que significa eso. ¿Lo veis? Como no es toda una unión de 10 países todos juntitos, son diferentes, separados y a la vez unidos. Vamos a explicarlo bien. Como el hierro no se mezcla con el barro. Muy bien. Empecemos. Surgirán los 10 países del Imperio Romano. Esto está clarísimo. En el capítulo 7 de Daniel, él sí que recibe una profecía sobre 4 bestias. Y también es importante que entendamos esto. Yo sé que hoy la predicación es un poco liosa, pero voy despacito para que todos me entendáis. Nabucodonosor, sí, cuando puedas, Maribel. Nabucodonosor tuvo el sueño de la estatua de los metales. Daniel tuvo el sueño de las 4 bestias que vemos aquí. Él vio un león con alas de águila, que sabemos que es el imperio babilónico, porque así lo dice la Biblia. Vio un oso que tenía subido un lado más que el otro y con unas costillas en la boca. Y sabemos que son los medos y los persas, porque los persas eran más poderosos que los medos, por eso era un lado más subido que el otro. Y tenía 3 costillas, porque por donde pasaban los persas arrasaban con todo.
mataban a todo el mundo. Sabemos luego que apareció un leopardo con 4 alas. Y sabemos que este leopardo es el Imperio griego, porque se le compara al Imperio griego con un leopardo por la rapidez en que Alejandro Magno conquistó el imperio. Esto está todo en el capítulo 7 de Daniel, que lo podéis leer muy atentamente y con mucha tranquilidad en casa. Muy bien. Lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto esto, ¿eh? Vamos a leer. ¿Vamos a leer? Vamos a leer Daniel 7, versículo 23. Esto es muy importante de entenderlo, porque si no, luego no entenderemos de dónde salen los países. Daniel 7, 23. Dice así: la cuarta bestia, que es esta, bueno, antes lo habéis visto, la de abajo del todo, que no la he señalado, que es una bestia diferente, que no se compara a ningún animal, porque es una bestia que el Espíritu Santo en aquel momento, no hay ningún animal que se pueda comparar, simplemente es una cosa feroz, una cosa diabólica, es una bestia. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, que es el Imperio Romano, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos, ¿veis? Ya no aparecen aquí los 10 cuernos del Apocalipsis, en que Nabucodonosor dijo que eran 10 dedos, y aquí siguen siendo 10 cuernos. Y los 10 cuernos significa que en aquel reino se levantarán 10 reyes. Hasta ahí. Hasta ahí. Hasta los 10 reyes. ¿De acuerdo? En el versículo... Vale, ya está. Y en el versículo 17 se nos dice que estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán de la tierra. Y ya os he explicado las 4 bestias. He explicado los 4 reyes. ¿De acuerdo? El león, que es Babilonia, el oso, el leopardo y la bestia. Vale. Estos 10 cuernos, estos 10 dedos, no es una unión económica. Esto vamos a profundizar grandemente en los versículos que hemos leído antes. Yo quería que supiéramos esto de los 10 cuernos, porque lo compara los 10 cuernos para que sepamos lo que son. Son los 10 dedos y salen del Imperio Romano. Así sabemos que los 10 dedos, los 10 países, saldrán del Imperio Romano, obligatoriamente, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver y qué sorpresas nos tiene la Biblia dada con esto. No es una unión económica, como ves ahora la Unión Europea, en que cada uno de los países es independiente, pero tienen en común, que por eso se llama comunidad económica, porque tienen en común una misma moneda, un mismo comercio, para hacerse fuerte contra el eje de Estados Unidos. Y hoy actualmente el eje Estados Unidos y Europa es el eje económico más grande del mundo. Luego está el eje asiático, en que está surgiendo con mucha fuerza. Esto lo tenemos claro, ¿verdad? De que estos países que yo he dicho no van a ser de tema económico. Mirad, Apocalipsis, sé que es un poquito liosillo, ¿eh? No, si no quieres buscarlo, deja, que es... Déjalo ahí. Deja el mapa, porque el mapa no... Yo voy a estar todo el rato con el mapa. Mira, Apocalipsis 17:13, dice así. Hemos visto, en Apocalipsis 17, hemos visto el imperio
de esta mujer que está sobre la bestia. Y esta bestia que tiene 10 cuernos, 7 cabezas y 10 cuernos. Y los 10 cuernos, nos dice el versículo 12, que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y estos reyes, escuchad bien lo que voy a decir, versículo 13, y estos reyes tienen un mismo propósito. O sea, que la unión de estos 10 países es con un mismo propósito, no es un tema económico. Ellos tienen un mismo propósito, estos 10 reyes. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál fue el propósito de todos los imperios que han existido antes de esta unión de países que vemos en la estatua? ¿Cuál fue el propósito de Nabucodonosor? ¿Cuál fue el propósito de los egipcios, de los asirios, de los griegos, de los medas y los persas? ¿Cuál fue el propósito? Y el propósito que tuvieron todos los imperios es dominar a la humanidad. Este es el propósito. Y tendrán poder sobre el mundo por poco tiempo. O sea que estos 10 países tienen una misma cosa puesta en común, en que ellos quieren dominar al mundo. ¿De acuerdo? Son países, estos 10 países, ya estamos concentrándonos en estos países, en este último gobierno, son países que han perseguido al pueblo de Dios durante toda la historia. Son países bélicos. Pero, tal como nos decía Daniel, que por una parte son fuertes y por otra son débiles, significa que por sí solos son países frágiles delante del mundo. Ninguno por sí mismo puede enfrentarse al mundo. Son fuertes porque tienen parte del hierro, pero a la vez tienen el barro, que son frágiles. O sea que necesitan estar unidos para poder tener este poder. Pero no van a estar unidos, hemos dicho. Harán alianzas. ¿Vale? Seguimos. ¿Qué significa estas alianzas? ¿Te lo puedes imaginar? ¿Qué tipo de alianzas pueden tener 10 países que tengan un mismo propósito, que es gobernar al mundo, que por sí solos no tienen mucho poder? ¿Y qué tipo de alianzas tendrán? Mirad, cuando estuve buscando, porque me llamó mucho la atención, si la Biblia nos iba a decir qué tipo de alianzas son. Porque, por ejemplo, he hablado de la Unión Europea, tiene la alianza de tener en común el mercado, y ser un mercado común. Y si nos vamos a Estados Unidos, la palabra ya lo dice, Estados Unidos, están unidos porque tienen una alianza entre ellos, la de estar todos unidos y formar un país. Pero estos 10 países, nosotros, la Biblia de alguna forma nos puede decir qué tipo de alianza van a tener. ¿No lo dice? Os vais a quedar sorprendidos. Yo me quedé parado. Cuando busqué en el original lo que significa alianzas humanas, me surgió Génesis 3:15. Génesis 3:15. Lo leeré, no hace falta que cambies. No lo sabemos de memoria, pero lo volveré a leer. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le dice Dios a la serpiente, que sabemos porque lo hemos estudiado, que no es una serpiente, sino que era el mismo Lucifer que estaba ahí hablando con Eva. Entre tu simiente, que es la palabra cera, que significa descendencia, que significa esperma, que significa linaje y que significa alianzas humanas. Es la misma palabra, alianzas humanas.
¿Lo veis? Y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, cuando la Biblia aquí nos coloca que la palabra alianzas humanas es la palabra cera en el hebreo, lo podéis apuntar en vuestra Biblia, cera con Z, cera, alianzas humanas, la palabra cera, esperma, la palabra descendencia, linaje. Esa es la alianza que harán estos 10 países a través del esperma de Satanás, del linaje de Satanás. Por eso de ahí saldrá el anticristo. ¿Lo veis? Ahora vamos a profundizar un poquito más. Yo no me acuerdo ahora la ciudad aquella en que se tiran del picado desde un acantilado, Acapulco me parece que es, que se tiran así en México, y caen de cabeza y se meten hasta... Así vamos a hacer nosotros ahora en la Biblia. Esta alianza de estos 10 países surgirán de la maldición que Dios le dio a la serpiente. ¿Os acordáis la maldición que Dios le dio a la serpiente cuando le quitó los brazos y le quitó las piernas? ¿Cuáles fueron? Le quitó el poder moverse por sí misma y ahora tenía que actuar detrás de los hombres. ¿Cómo? ¿Cuáles son los brazos de la serpiente, de Lucifer? Las religiones. Y las piernas, los gobiernos. ¿Lo veis? El Imperio Romano. ¿Lo veis? El Imperio Romano dividido por gobiernos y religiones. Todos tienen un mismo propósito, que es gobernar al mundo, estos 10 países, y todos tienen esta alianza, o sea, todos tienen esta cera, todos vienen con la maldad de Satanás. ¿Vamos siguiendo? Perfecto. Los brazos, que son las religiones, ¿os acordáis cuando Jesús se presentó delante de los fariseos? ¿Qué les dijo? ¿Vosotros sois hijos de quién? De vuestro padre el diablo. Eso les dijo los religiosos. Vuestro padre el diablo es el padre de las religiones. Y cuando son las piernas, son los gobiernos. ¿Qué dice Génesis capítulo 10? Vigoroso cazador delante de Jehová fue Nimrod, que fundó un imperio. Empezó con Babilonia y demás ciudades. ¿Cómo cazaba? A través de la boca, a través de la política. Era un gobernante que unió a todo el mundo en contra de Dios. Esto fue Nimrod. ¿Vamos? Seguimos. Estas alianzas, que ahora ya sabemos lo que significan, que son religiones y sabemos que son gobiernos, que vienen directamente de Lucifer, no se unificarán en una sola religión. Esto no pasará. Esto pasará después cuando estará el anticristo. Pero aquí estamos hablando cuándo se van a formar estos 10 países. Y estos 10 países no van a tener todos la misma religión. Ni todos van a tener el mismo poder político. Esto tenemos que entenderlo bien. Sino que será la unión de diferentes religiones. ¿Qué es lo que estuvimos hablando? ¿Os acordáis? El espíritu de Elías, que empezó a actuar en el mundo en 1960 con el segundo 68 con el segundo Vaticano, el segundo concilio del Vaticano, cuando allí dijeron que todas las religiones llevan a Dios. Y Juan Pablo II fue el primero, con el mismo espíritu del falso Elías, en unir a todos para orar todos por la paz del mundo. Y el Papa Francisco, el que está ahora, que ni me acuerdo cómo se llama, perdonadme, el Papa que está ahora, resulta que él, con el mismo espíritu de Elías, que para colmo ellos les llaman el espíritu de Asís,
Es que ellos ya le han puesto nombre. Está no solo unificando las religiones, sino que ha fundado una ciudad, que lo hemos visto, que es la ciudad de la Babilonia económica que se está creando en los Emiratos Árabes en Bahrein, si no me equivoco. Perdonad, en Bahrein no, en Abu Dhabi, perdonad, que lo tengo aquí, en Abu Dhabi, donde se llama la casa de la familia abrahámica. Lo explicamos también cuando explicamos las 3 Babilonias. ¿Veis cómo las cosas tienen una unión? ¿Veis cómo todo este puzzle se está montando delante de nuestros ojos? ¿Cómo el diablo está actuando de una forma que no se puede casi percibir, pero que estos países ya se están uniendo, ya están casi unidos? Cuando estos países estarán unidos, ellos gobernarán, ellos gobernarán juntamente con el Vaticano, hay que decirlo así, 3 años y medio. El anticristo surgirá, estará bajo el dominio del Vaticano durante 3 años y medio, y luego ya se le dará todo el poder absoluto a él, y entonces él creará una nueva religión a través del falso profeta, que serán los 3 últimos años y medio en que él tendrá el poder absoluto. Ese es el octavo imperio. Hoy estamos hablando del 7º imperio. No el 8º final, sino el 7º, de donde surgirá el anticristo. Los 10 países. Si nosotros podemos reconocer que 10 países están a punto de surgir. Ahora, después de toda esta explicación que yo os he dado, que hemos visto Nabucodonosor, hemos visto el sueño de Daniel, hemos visto los imperios, hemos visto 2 imperios que aquí no están, que son anteriores, que son los egipcios y los sirios, porque Daniel y Nabucodonosor tuvo un sueño a partir de él en adelante, no hacia atrás. Pero la Biblia sí que nos dice, en Génesis capítulo 15 y versículo 13, le dice Dios a Abraham que el pueblo, tu pueblo, estará en Egipto 400 años como esclavos. Ese es el primer imperio antisemítico, anti-israelita, antijudío de la humanidad. Y el segundo fueron los sirios. Y los terceros fueron los babilónicos. ¿Lo vemos esto? De acuerdo. Ahora yo he dicho que bajo mi opinión, todo esto está fundado o está basado en la división de las piernas de la estatua de Nabucodonosor. No 5 países de Oriente, ni 5 de Occidente, no. 5 países religiosos y 5 países económicos. Una pierna, hemos dicho, que es los brazos de Satanás, las religiones. La otra pierna, que hemos dicho, las piernas de Satanás, los gobiernos. 5 países y 5 países. ¿De acuerdo? Sí que podemos buscarlo ya. Hay 2 versículos que sí que son importantes que los leamos, porque nos van a poner muy en contexto a lo que yo estoy diciendo. Daniel, capítulo 2. Espero que me entendáis, hermanos. No veo que nadie diga nada. No veo que nadie pregunte nada. Veo que todo, yo os puedo ver aquí, pero veo que todo está más o menos entendible. Voy despacito para que lo entendamos. ¿Estás? Daniel capítulo 2, versículo 34. Hemos dicho que la estatua sería derrumbada por una piedra. Y dice así: estaba mirando
hasta que una piedra fue cortada, no con mano. O sea que estamos hablando de una cosa sobrenatural. O sea, estamos hablando que la roca, nosotros sabemos que es Cristo. Nuestra fe, ¿en quién está basada? En la roca, en Cristo. Entonces la Biblia ya compara la roca siempre con Cristo. No con mano. E hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Quiere decir que cuando Cristo vendrá en su segunda venida, vendrá cuando este imperio todavía esté funcionando, que es lo que pasará en los últimos años. Acordaros que el anticristo sale de estos 10 reyes, de estos 10 países que voy a nombrar yo a continuación. Versículo 35, la primera parte. Entonces fueron, o sea, cuando cayó la piedra, fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, ¿y quién más? El bronce, la plata y el oro. ¿Qué nos está diciendo aquí Daniel? Que cuando Cristo venga, esa estatua de Nabucodonosor entera estará de pie. Y que esos 10 dedos no pertenecen al imperio romano, sino que pertenecen a todo el cuerpo. Sí, hermanos, escuchadme bien. ¿Tú por qué mueves los dedos de los pies? Porque tu cerebro da la orden a tus pies. O sea que el imperio babilónico tiene que estar funcionando, tiene que estar en marcha cuando estén los 10 dedos de los pies fundados en la tierra. ¿Lo veis? No puede ser que salga solo de las piernas, porque entonces serían independientes al cuerpo. Sin embargo, no son independientes al cuerpo. Por eso Cristo dice, cuando Él vendrá, desmenuzará todo. El hierro, el barro, el oro, Babilonia, desmenuzará el bronce, que es Grecia, desmenuzará la plata, que son los medos y los persas, y desmenuzará el oro. Claro que estos imperios ya no existen de por sí, pero sí que existen sus países. Eso sí que existen todavía. Continuamos. Daniel, capítulo 7 y versículo 12. Otro versículo. Daniel 7, versículo 12. Espero que me entendáis, hermanos, Voy despacito. Aquí está hablando de las 4 bestias. ¿Os acordáis de las 4 bestias que estaban los 4 reinos? Que estaba el león, que estaba el oso, que estaba el leopardo y una bestia. Muy bien. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Aunque la cuarta bestia les había quitado el dominio a estas otras bestias, que sabemos que el león eran los babilónicos, sabemos que el oso eran los medos y los persas, sabemos que el leopardo eran los griegos, dice que se le dio vida por cierto tiempo. O sea, que cuando venga Cristo, aquí está confirmado que estos imperios todavía estarán, estos países estarán delante del orden mundial. ¿De acuerdo? Y antes no he dicho una cosa, pero cuando dice la Biblia que compara al leopardo que tiene 4 alas con Grecia, es porque el imperio griego, cuando murió Alejandro el Magno, se dividió entre sus 4 coroneles. Y se dividió en Siria, Turquía, Egipto y Grecia. Cada uno es una ala. Así se dividió el imperio griego en 4 zonas diferentes. Siria, Turquía, Egipto y Grecia. ¿Veis? Sé que es un ampulic, que decimos en catalán, y que en castellano significa un lío. Sé que es un lío de países, de estatuas, de bestias, de cuernos y bueno. Pero de todo esto vamos a sacar algo muy claro.
Seguimos para adelante. Cuando Jesús venga en su segunda venida, acordaros que acabamos de pasar Semana Santa, que Jesús entró ¿con qué? Con un burrito. ¿Cómo vendrá Jesús en su segunda venida? Con un caballo blanco. No hay gracia. A juzgar, a gobernar. Por eso viene con un caballo blanco. ¿Os acordáis lo que dijimos? Yo quiero al Cristo del burrito. Hoy todavía está en el mundo el Cristo del burrito, el que murió en la cruz por nuestros pecados, el que nos ha dado autoridad de ser hechos hijos de Dios si creemos en él. Pero cuando Cristo dejará el burrito aparcado, cogerá el caballo blanco y vendrá con sus santos a la tierra, pues los que queden en la tierra que se preparen, porque él viene a gobernar con vara de hierro. Él viene a gobernar con barra de hierro. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Va, amén. 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 Así, respiro un poco. Amén. Sí, Gabriel, caballo blanco. Amén. Amén. Cuando venga Jesús con el caballo blanco a juzgar y a gobernar por 1000 años, las naciones que estarán de pie, amén, claro, ahora se ve, amén, las naciones que estarán de pie, las 10 naciones que estarán de pie todavía, y de que una de ellas ha salido el anticristo, van a ser las siguientes, si las queréis apuntar, y si no, yo las compartiré en Facebook, las compartiré en el grupo, las compartiré en YouTube y os haré una foto y os lo enviaré con los versículos de cada una de ellas. ¿Vale? ¿Coges la Biblia? ¿Vamos al ataque? Sí. Coges la Biblia. 10 versículos. 10 países. ¿Vale, hermanos? Boli, papel... Biblia, Génesis, capítulo 15, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Dónde estuvo? En Egipto. De las 7 cabezas, ¿cuál es el primer imperio? Egipto. Apuntarlo. Egipto, una nación. Segunda de Reyes, capítulo 17 y versículo 5. Segunda de Reyes, capítulo 17 y versículo 5. Apuntarlo, hermanos. Esto es información que nos puede servir. Información que nos puede servir. Seguimos. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. ¿Qué país estuvo el rey de Asiria invadió? Israel. ¿Veis? Segundo país, los sirios. Lo tenemos. Tenemos Egipto. Tenemos los sirios. ¿Vale? Luego nos pondremos en orden por las piernas del rey Nabucodonosor, del sueño del rey Nabucodonosor. Pero primero vamos a ver qué 10 países son. Tercer país, Babilonia. La cabeza. ¿Cuál es Babilonia? Irak, que se le cambió el nombre a Irak. Babilonia, que es la cabeza del rey Nabucodonosor, no hace falta buscar el versículo, pero es el sueño del capítulo 2 de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, la cabeza eres tú, oh Nabucodonosor, rey de reyes, le dice
Irán, los medos y los persas, el pecho y los brazos de bronce. Sí. Daniel capítulo 2, 4 países. Quinto país, Grecia, el vientre y los muslos de bronce. Quinto país, muy bien. Sexto país, Dios mío. Italia. Oh, Sexto país, Italia. ¿Por qué? Porque es una de las piernas. Es cuando se dividió el Imperio Romano. ¿Os acordáis lo que hemos dicho? Entre el Imperio Occidental y el Imperio Oriental, Constantinopla y Roma. Igualmente el poder político, el poder político queda asignado a Roma. Entonces, Italia es una de las piernas de la estatua del rey Nabucodonosor. El segundo, Turquía, por Constantinopla, es la otra pierna. ¿Lo vemos? ¿Vale? De acuerdo. El octavo país, ¿cuál es? Babilonia, la religiosa. ¿Qué estudiamos la semana pasada? Las 3 ciudades que estarán de pie cuando venga Cristo. 3 ciudades que pertenecen a 3 reinos y a 3 países. 1, Babilonia, la religiosa. El Vaticano, no os equivoquéis, no es Italia, no es Roma. El Vaticano está dentro de Italia y tiene su propia nación. Tiene su lugar en las Naciones Unidas, su asiento en las Naciones Unidas. Tiene su propio banco, su propia policía, hasta se podría decir que sus propias leyes, y lo tiene todo. Y para colmo es el país más rico del mundo. Ese es el Vaticano. Esa es la Babilonia religiosa. Segundo país, ese es el octavo. El noveno será la Babilonia comercial, donde el anticristo pondrá su gobierno cuando gobierne, en la Babilonia comercial. ¿Os recordáis? Apocalipsis 18:10. Cuando he dicho Babilonia religiosa, Apocalipsis 18:16, que no lo hemos nombrado. Apocalipsis 18:16. No, lo tienes aquí. Vale, no está bien. Apocalipsis 18:16. Babilonia comercial, Apocalipsis 18:10. Y por último, el 10º país. ¿Has visto cómo han salido los 9? Ahora saldremos el 10º. ¿Quién es? La Babilonia espiritual. Voy a leerlo yo. No creo que lo busques. Apocalipsis 11:8. No lo busques, que es un versículo muy fácil. En Apocalipsis 18, ¿os acordáis que miramos en Apocalipsis, ya acabamos con esto, ya estamos acabando. En Apocalipsis 18, ¿os acordáis que miramos las 3 ciudades? sí. ¿Vale? O sea, la Babilonia religiosa, la comercial y la espiritual. La espiritual está en el versículo 19. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dijeron, ay, ay, de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido sus riquezas. Pues en una hora ha sido desolada. Dijimos desolada, porque cuando el anticristo pondrá sus pies allí, empezará la persecución. Jesús dijo, cuando veáis la abominación desoladora, salid, pero rapidito, no bajéis a casa a buscar ni los zapatos, salid porque aquí no queda ni uno de pie. Desolada completamente. Más adelante nos dice exactamente quién es. Versículo 24. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Está clarísimo que está hablando de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Pero en el capítulo 11 y versículo 8 veremos que es la Babilonia espiritual de la forma en que Juan lo explica. Hablando de los 2 cadáveres, de los 2 testigos que serán muertos en la ciudad de Jerusalén. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en un sentido espiritual, ¿lo veis? En un sentido espiritual se llama Sodoma y se llama Egipto, que es lo que significa Babilonia.
es el conjunto de Sodoma y de Egipto. Es el conjunto de todas las abominaciones del mundo. O sea, son ciudades... Bueno, ya lo estudiamos la semana pasada, no vamos a volver a empezar. Donde también, y aquí está la clave, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado Jesús? Solo hay una ciudad. ¿Veis? Esta es la Babilonia espiritual. El último país es Israel. O sea que Egipto, Siria, ya está, con esto hemos acabado. Egipto, vamos a ver si... Egipto, arriba de la estatua. Siria, arriba de la estatua, porque son antes. Luego tenemos Irak, que es la cabeza. Luego tenemos Irán. Luego tenemos Grecia. Luego tenemos Italia. Luego tenemos Turquía. Y luego tenemos las tres Babilonias, que es el Vaticano, Abu Dhabi e Israel. Cuando me refiero a Abu Dhabi, que es una ciudad muy pequeña, se refiere a todo lo que es el Golfo Pérsico, que pertenece todo también a la zona de Irán, de Irak. Está enfrente mismo de Irán, pero pertenece a aquella zona. Hemos dicho que yo he dividido los países en religiosos y en políticos. Yo os voy a nombrar ahora 5 países políticos. Egipto, que perteneció al Imperio Romano con batalla, con ¿cómo se llama esto ahora? Con ejército, perdón, no me salía. Egipto, 1. Siria, 2. Irak, 3. Grecia, 4. E Italia, 5. Esos son los 5 países políticos con poder bélico en aquella época. ¿De acuerdo? Y ahora los religiosos. Irán, explicaré por qué. Irán, Turquía, Babilonia religiosa, o sea, el Vaticano, claro. La Babilonia comercial, claro. Y la Babilonia espiritual, Israel, claro. Ahí tenemos los 5 países religiosos y tenemos los 5 países políticos. ¿Os acordáis lo que se está haciendo ahora mismo en la ciudad de Abu Dhabi, que hemos comentado, lo que es la casa, la familia de Abraham? Sí. ¿Qué se está haciendo? 3 templos. Sí. ¿Para qué 3 religiones? La islámica, y ahí tenemos a Irán, el Shah de Irán, o como se llame, el que está metido en todo esto, junto con el Papa. Tenemos la otra, la mezquita judía, ¿no? Y tenemos el templo católico. No voy a decir cristiano porque es el templo católico. Y ahí tenemos las religiones metidas en esa ciudad. ¿Veis, hermanos? Como el versículo clave para entender todo este crucigrama que yo acabo de explicar, y que creo que tendríamos que volver a escucharlo para entenderlo mejor, está cuando Daniel nos dice en Daniel capítulo 2 y versículo 43 que se unirán a través de alianzas. ¿Amén, hermanos? Así que vemos como en la actualidad Irán está cogiendo casi la actualidad con todo el tema nuclear que está haciendo. Irak ya hace muchos años que está otra vez surgiendo, cuando había estado 2000 años olvidado. Israel está en el centro de todos los noticieros. Abu Dhabi y todo el área petrolífera de Arabia Saudí está surgiendo también. Y no hablemos de Turquía
donde está haciendo alianzas con Irán, no hablemos de Egipto y no hablemos ya del Vaticano, que es el que está promoviendo y el que está moviendo todo esto. Y de ahí surgirá el anticristo. Para mí, bajo mi entender, bajo mi humilde opinión, estos son los 10 países que formarán el imperio de la Unión. No una Unión Europea, no una Unión común, sino unidos por la religión y unidos por el poder político. Amén. Así que vamos a hacer una oración para despedir el culto. Gracias, Padre, te damos gracias porque en tu palabra encontramos toda la verdad. Porque tú nos has dejado escritos toda la verdad y solo necesitamos que tu Santo Espíritu nos ilumine, porque tú eres el que iluminas nuestras mentes y nuestros espíritus para que entendamos. Porque la Biblia no es un libro que uno puede leer y puede entender. La Biblia es un libro espiritual que se tiene que discernir espiritualmente. Y hoy, quizá muchos de los que me estáis escuchando, vosotros no tenéis la confianza de que cuando leéis la Biblia, entendéis que la Biblia es un libro espiritual. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que vuestro espíritu todavía está separado de Dios. Y está separado de Dios porque no habéis nacido de nuevo. Y porque para nacer de nuevo no hay que seguir una religión, no hay que seguir una forma de vida, no hay que seguir unas doctrinas y unas ofrendas. Para nacer de nuevo hay que creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Así que, Señor, Padre, te pedimos por todos estos que han escuchado tu palabra y de que en estos momentos están recapacitando en que tu espíritu redarguye de pecado y de que entienden que necesitan tener una relación contigo. Y para esto, hermanos, tenéis que pedir perdón por vuestros pecados y pedirle a Cristo que entre en vuestros corazones. Y seguir al Maestro hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¡Tulud! ¡Que nos vamos! Y si el Señor no viene antes, el miércoles a las 7. Es tiempo de ofrenda. La obra de Dios se sostiene mediante su palabra y las ofrendas de toda la congregación. Desde aquí, la congregación Camino, Verdad y Vida, ayudamos a una misionera en África, predicamos por las redes sociales, enseñamos la palabra en nuestro seminario Camino, Verdad y Vida y nos congregamos en la iglesia que tenemos en la ciudad de Tortosa. Hermanos, cuando tú ofrendas, ayudas a la obra del Señor para poder predicar y así cumplir su gran mandamiento. Id y predicad a las naciones y haced discípulos y enseñarles lo que yo os he enseñado. Gracias por vuestra ofrenda. Aquí os dejo los enlaces y cómo poder realizarla. Que el Señor bendiga mucho vuestras vidas.